Martes 6 de agosto de 2013. Asunto inédito 12 en el ciclo alternativo, 8 en el ciclo biológico. 4 horas 48 minutos. El ser en sí, lo que las cosas son. Lo que es y siempre es lo mismo y nunca va a ser distinto de lo que es. Y el ser para sí, lo que hay de no objeto, el ser de la conciencia en la persona, por contraposición a su realidad cosificada entre comillas fenomenológicas. El ser sujeto de la subjetividad. Son distinciones esencialmente sartrianas, evoluciones de Sartre o respuestas en cuanto a la filosofía que le rodea y que forma parte del medio ambiente o entorno cultural de su tiempo, donde según Feynman muchos considerarán, basándose esencialmente en las posturas marxistas de Lukács, que la conciencia es pasiva y recibe pasivamente los condicionamientos del exterior, de la materialidad exterior que refleja y que por eso recibe el nombre de materialismo dialéctico. Cuando Sartre lo que vindica es la intencionalidad de la fenomenología de Husserl, que arroja a la conciencia hacia afuera, hacia el mundo, y donde conciencia y mundo forman una unidad, donde la conciencia es libre, y es libre de intencionalizar sobre el mundo, y hay conciencia de mundo y conciencia de sí, pero solo puede haber conciencia de sí en cuanto que hay conciencia de mundo. Pero yo creo que el que haya ser para sí, intencionalidad de la conciencia como una permanencia, como una constante, es más bien cuestión de elección en cuanto a despertar de la conciencia que condición sine qua non. Conciencia que elige ser ser para sí. El ser proyectante, el ser que es capaz de proyectarse hacia la dimensión del futuro, arrojado hacia sus proyectos. Y la otra mañana, pensando en esto, cómo hacerlo inteligible, el por qué yo propongo este experimento de relación con las cosas y en qué marco específico lo encuadro, al extraerlo finalmente de la intuición, di sin pretenderlo con una obra de nombre La Séptima Morada, que filmó en 1995 la directora Martha Mestaros, que es donde yo conozco a Edith Stein, la discípula de Husserl, quien nos explicaba cuál es la diferencia entre masa, sociedad y comunidad. Pero ahí aparece como una niña, una sobrina, que es la que desea entender qué será eso que su tía estudia y que tiene ese extraño nombre, que ella es incapaz de acertar ni a pronunciar: la fenomenología, que es cuando ambas se levantan y se dirigen al piano, que tal como se nos muestra, Stein dice que solo es una pieza de mobiliario para guardar galletas y solo se convierte en aquello para lo que fue creado cuando ambas lo abren, se sientan en él y lo hacen sonar. Porque es su potencial oculto lo que le da vida. Pero ¿quién lo hace vivo? Ella, porque sabe que el piano fue creado para producir música. Y sin su conciencia, el piano estaría condenado a permanecer para siempre, solo como soporte para guardar galletas. Pero cuando Descartes y Locke se están preguntando por los motores últimos de la posibilidad de una construcción de la sociedad, como nos explicaba Quintín Racionero, que nos va a ayudar a comprender con sus propias palabras la paradoja para poder resolverla, de una política que esté basada firmemente en la razón y que pueda subsistir incluso si Dios no existe, que es un viejo lema ese, et si Deus non daretur, de Hugo Crocio, contemporáneo de Descartes, de sus prolegómenos en De Jure Belli ad Pacis,
Paques del derecho de la guerra y de la paz, que redacta en 1625 y a quien Locke ha seguido. En Descartes, que no es un revolucionario, el problema va a fundamentarse en cuestiones como la estabilidad, que algo no se mueva, que un plano no sea un plano de fuga, que tenga alcance universal, es decir, que no se pueda discutir, y que aquello de lo que se pueda discutir pertenezca a algo de lo que más vale eliminar. Todo lo confuso, todo lo dudoso, expulsado del terreno de la investigación, de modo que hasta que no se puede incorporarlo al plano donde rige la claridad y la distinción, no lo tendré por propio de mi acción racional, que es donde yo me doy cuenta que al desestimar la pregunta por el origen de la materia, en ese momento estoy siendo naturalmente cartesiana, es decir, lógica, y yo lo que no puedo hacer es hacer surgir de la nada algo, es decir, inventarme unas esferas, entre comillas, fenomenológicas de la vida. Pero en el momento en que se me hace consciente de ellas y del modo en que esas esferas lo constituyen todo de los seres vivos y cómo operan, ha sido incorporado al plano del conocimiento, donde rige la claridad y la distinción. Y es, pienso, que comprensible que yo me pregunte por las leyes que de los hechos derivan, y eso hago mientras camino y cruzo el pueblo y paso por delante de la fuente de los caños y de las escuelas públicas de los niños y las niñas que se educaron por separado, y la calle es larga, y en la iglesia algo más arriba escucho el tañir de sus campanas, tras continuar por la carretera hasta la sidrería, la Regatina y Casa Pepe con su número 23, que es cuando me detengo bajo la imagen de Dioniso. Pero olvidamos explicar que Descartes exige lo que Racionero postula como una antropología del vacío, un pensar a los hombres sin distinciones, sin una problemática particular, como si solo vaciando la idea de la ciudadanía se pudiera encontrar el elemento de la universalidad que pueda ser descrito establemente. Que te voy a dejar en este punto hoy, deseándote que tengas un buen día, querido profesor.